Vamos a hablar sobre la economía pospandémica y postelectoral, los riesgos y las oportunidades. La presentación de Marina Dal Poyetto, directora ejecutiva de Cogo Consultores, en diálogo con Santiago Bulat, economista jefe de IDEA. La economía pospandémica y postelectoral, riesgos y oportunidades. Marina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un lujo poder estar acá al lado de Marina. Veníamos conversando ya incluso antes, en el almuerzo, un poco sobre economía. Metida en los datos, estaba buscando datos ahí en el mismo momento, así que obviamente hay mucha actualidad para hablar de economía y muchos temas que sabemos que interesan. Es una economía volátil, con incertidumbre. No se lo vamos a contar a ustedes que están en el día a día de esto, pero venimos a buscar alguna especie de respuesta en algunos temas, o por lo menos alguna orientación que Marina nos puedas dar. Preparé una presentación para esto, así que si te parece ya la podemos compartir. Y a partir de eso iremos haciendo una charla lo más amena posible. Tenemos 38 minutos y las preguntas que pueden ir llegando ustedes también para seguir conversando y bueno, entender un poco de qué va. Gracias, Marina. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, gracias a IDEA por la reincidencia, por invitarme. Y gracias por la insistencia a que venga, porque la verdad que la pandemia ha generado que uno se encierre bastante y cuesta un poco salir. Cuando me dijeron que iba a ser presencial, al principio me retobé un poco. Costó, pero sé que hubo esfuerzo. Sé que hubo esfuerzo. Pero bueno, ¿está puesta la presentación? No. Ahí debería. Ya está. A ver, apretó el verde. Perfecto. A ver si ya está. Bueno, a ver. Me quedé con Santiago que voy a hablar primero unos 20 minutos, probablemente le interrumpa en el medio, y de los 20 minutos voy a usar unos 5 para tratar de contar qué es lo que está pasando en el mundo, y solo 5 porque la verdad que no sé muy bien para dónde va el mundo, y del resto voy a usar alrededor de 10 para contar un poco dónde estamos parados y cómo llegamos a las elecciones con la cuenta de pesos y la cuenta de dólares. Llegamos bastante justos, y la verdad con poco margen para seguir sin un programa con el fondo que descomprima los vencimientos. Y después un poco los últimos 5 minutos para tratar de ver hacia dónde vamos y ahí entramos si querés en las preguntas. Igual interrumpí, sí. Ya me gasté 4. Arranco. Del mundo, yo digo un poco no sabemos para dónde va. Si uno tiene que decir algo es, la pandemia fue una irrupción inédita y la respuesta del mundo a la pandemia fue todavía más inédita. En 2020, cuando arrancó 2020, el mundo o el Fondo Monetario proyectaba que el mundo iba a crecer 3%. A mediados de 2020, en mitad de la pandemia, con buena parte de las economías totalmente cerradas y la gente en sus casas, las proyecciones de caída de actividad para el mundo en general eran de más del 4%. Finalmente, las economías se empezaron a abrir, la caída fue menor, fue del 3% en 2020. A fin de 2020, en noviembre, tuvimos dos novedades casi en simultáneo. Una fue la elección en Estados Unidos, y Biden ganando la elección, muy justo. Y al día siguiente de que Biden gana la elección, lo que tuvimos fue la noticia de que Pfizer anuncia que la vacuna era efectiva. E inmediatamente después de esa noticia, lo que tuvimos fue un escenario de inédita volatilidad global, de volatilidad inédita, liquidez global. La respuesta a la pandemia del mundo desarrollado también fue inédita, ¿no? Cuando uno mira los paquetes, tanto monetarios como fiscales, son cosas que casi no habíamos visto en el pasado. La hoja de balance de la Reserva Federal, la expansión de dólares por parte del Banco Central en Estados Unidos, duplica esa hoja de balance. El Banco Central sale agresivamente a comprar activos financieros. Piensen que, a diferencia de la crisis financiera de 2008-2009, esta era una crisis de oferta,
De golpe la pandemia hizo que los gobiernos le dijeran a la gente que se queden encerrados en sus casas y en simultáneo un montón de actividades y de empresas habían salido directamente de la operatoria. Había que compensar a las empresas, había que compensar a las familias. El Banco Central en Estados Unidos duplica la hoja de balance, hace lo mismo que había hecho en la crisis financiera anterior, que era una crisis financiera, no una crisis de oferta, pero en apenas 6 meses. Y en simultáneo tenemos los mayores paquetes fiscales vistos en la historia. 15 puntos de déficit fiscal en Estados Unidos el año pasado y otros 15 puntos de déficit fiscal este año. Hablo de Estados Unidos, pero pasó lo mismo en Europa, pasó lo mismo en Japón y pasó lo mismo en las economías emergentes. El mundo en general se cerró, las economías se desplomaron, los fiscos salieron al rescate. Y lo que tuvimos fue un desplome en el nivel de actividad cuando la gente salió de la función de producción y en la medida que fue volviendo tuvimos un rebote en el nivel de actividad. Dije la fecha de noviembre fundamentalmente porque fue un antes y un después. En la medida que apareció la vacuna, la visualización fue que la pandemia que había arrancado en marzo 20 tenía fin. Y junto con esa visualización del fin lo que tuvimos es, de nuevo, la inédita liquidez que se había volcado a la economía en general empezaba a generar una demanda inédita de activos, ¿no? ¿Qué activos? Todos. Acciones, commodities, bonos. Digo, la tasa de... Junto con eso, las economías se empezaron a reactivar. El rebote en el nivel de actividad de las economías que se abrían empezó a ser muy rápido. Digo, la economía en Estados Unidos en el segundo trimestre vuela. Y la expectativa era, de nuevo, que la pandemia iba a tener un final. En Argentina pasó lo mismo que pasó en todo el mundo. La economía se cerró con el aumento de los números de casos. En marzo entramos en la cuarentena. Inicialmente esa cuarentena tenía un objetivo que era proteger la salud por sobre la economía. Esa cuarentena se extendió en el tiempo más de la cuenta. El agujero fiscal el año pasado saltó de casi equilibrio primario en 2019 a 6,5 puntos del PIB en 2020. Y ese agujero fiscal, a diferencia de lo que ocurrió en el mundo desarrollado y en el mundo emergente, que se cubrió básicamente con deuda, en Argentina se cubrió con emisión monetaria. La cuarentena duró más tiempo de la cuenta, el rebote se dio, pero se dio, si quieren, en forma más lenta. Y en el medio Argentina estaba en una situación de negociación de la deuda. Si uno tiene que decir algo, digamos, y voy a hablar poquito de esto, es... Cuando llega el gobierno actual, llega con una deuda que no estaba en default, Argentina estaba pagando, pero Argentina había reperfilado los vencimientos de pesos y los vencimientos de dólares para marzo 2020. Y el Banco Central no tenía dólares suficientes para seguir pagando. El acuerdo con el Fondo Monetario se había caído en 2019, después del resultado de las PASO. Argentina siguió usando reservas para seguir pagando y el gobierno que llegaba necesitaba sí o sí armar un esquema de estabilización. Esquema que en alguna forma intentó con lo que fue en su momento la Ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva, que básicamente lo que intentaba era mantener la consolidación fiscal que había logrado al final, el último año, el gobierno de Macri, en gran medida licuando lo que habían sido el esquema previsional. Licuación que no se sostenía si no cambiabas la fórmula de movilidad. Ahora, esa consolidación fiscal voló por los aires con la pandemia. Argentina había empezado una reestructuración de la deuda en dólares, había avisado que la deuda de pesos se pagaba, lo cual generó un aumento violento en los precios de la deuda en pesos. Los bonos valían 30 y estaban afuera de los balances de los bancos. Esos bonos se multiplicaron por 3 de valor y en simultáneo dejó el acuerdo con el fondo en stand-by. El fondo apoyaba la reestructuración y apoyaba el concepto de sustentabilidad, pero el fondo se había de alguna forma corrido, digamos, de que haya un programa. En esa situación llegó la pandemia. La negociación de la deuda duró mucho más tiempo del que se esperaba, pero finalmente en agosto se llegó a un acuerdo con los bonistas, y un acuerdo con los bonistas que fue sin holdouts. La expectativa en agosto del año pasado,
cuando yo estuve, digamos, en la presentación de IDEA del año pasado, era que una vez que tenías la reestructuración de la deuda, finalmente iba a seguir un acuerdo con el Fondo Monetario y que ibas a dar una señal de consolidación fiscal de cara a 2021. Y si la liquidez global se sostenía, eso te permitía un escenario de salida en 2021. La verdad es que pasaron cosas. La liquidez global después del resultado en Estados Unidos y fundamentalmente después de la aparición de la vacuna fue muchísimo mayor de la que uno hubiera imaginado. El año pasado, en octubre, cuando la brecha cambiaria se dispara y llega al 130%, digamos, después de la reestructuración de la deuda, en ese momento el precio de la soja era $380. En febrero de este año, después de esa inyección de liquidez global, el precio de la soja llegó a $600. Pero además pasó otra cosa. Ocurrió que el Fondo Monetario, que durante toda la gestión de Trump no había podido emitir derechos especiales de giro, que era lo que se había hecho en la crisis financiera anterior para ayudar a las economías emergentes, en ese contexto, después, digamos, cuando llega Biden, anuncian que va a haber estos derechos especiales de giro que entraron casualmente al balance del Banco Central hoy, $4.370 millones. La visualización del gobierno actual de que iba a haber más dólares, cuando uno multiplicaba P por Q, a pesar de la sequía, la cosecha te iba a dar cerca de $10.000 millones adicionales, sumado a los 4.300 que venían del cielo, maná del cielo, que el fondo, digamos, te iba a emitir, le permitieron al gobierno volver a postergar el acuerdo con el fondo y transitar este año sin ese acuerdo. A mi juicio eso fue un error grosero, casi tan grosero como no haber resuelto la deuda de pesos en el arranque o haber arrancado la gestión sin un programa con el fondo detrás, pero estamos embarcados en esa dinámica. O sea, la dinámica en la cual estamos parados hoy es una dinámica donde estamos contando los pesos y estamos contando los dólares para ver cómo llegamos a una elección que ya, la elección del resultado de las PASO, las PASO son en 22 días, sí. Y la elección definitiva finalmente es el 14 de noviembre. Ahora voy a mostrar algunas... Tengo un punto ahí, puede ser, para comprender. Vamos a un contrafáctico que no siempre son los mejores, pero para pensarlo aunque sea un poco. Si no hubiéramos tenido este escenario externo, que si bien es muy malo por la pandemia, terminó siendo muy favorable por el lado de los precios de commodities y, como bien dijiste, esta asignación de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario. ¿Argentina hubiera tenido que devaluar antes? ¿Qué crees que hubiera pasado con esa parte más, ese frente externo? Sí, a ver. Cuando el gobierno llegó, la brecha cambiaria era 20%. Era 20%. Puso el impuesto solidario y la brecha se fue al 30%. Cuando arrancó la pandemia, el gobierno quiso financiar el pago de la nómina salarial desarmando el ELIX, y eso te generó un salto en la brecha cambiaria con un dólar que llegó a 120 pesos en abril del año pasado y una brecha cambiaria de casi el 50. Eso se tranquilizó y en septiembre la brecha cambiaria llegó, octubre del año pasado, llegó al 130%. Yo en agosto del año pasado lo que yo planteaba, creo que fue en la presentación del año pasado, si vos una vez que reestructurabas la deuda de dólares podías ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, dar una señal fiscal y la tasa de interés de la deuda en dólares recién reestructurada hacía lo que hizo en todas las reestructuraciones del mundo, que es baja. Pensá que la deuda en dólares surgió con una tasa del 11%, sí. La nueva deuda, y esa deuda hoy rinde 20%. Mi sensación es que vos tenías margen para intervenir en la brecha cambiaria y bajar la brecha cambiaria sin un salto discreto del tipo de cambio. El tipo de cambio hoy en Argentina, ya que me desardé, lo muestro, es un tipo de cambio inéditamente alto. El tipo de cambio oficial es un tipo de cambio, los 97 pesos de hoy contrastan contra los 62 pesos que había en diciembre 15, y es un tipo de cambio cerca de 15% más alto que el que tuviste a la salida del cepo en 2016. Es un tipo de cambio que cuando uno lo mira en una perspectiva histórica está bastante cerca del promedio histórico de 111, pero ese promedio histórico de 111 tiene los overshooting de tipo de cambio que tuviste en Argentina cada vez que hubo una disrupción financiera, el Rodrigazo, el Cigotazo, la hiperinflación. Entonces es un dólar alto. Ahora ese dólar alto contrasta con una brecha cambiaria que en ese momento llegó a 130%, antes, cuando yo vine en agosto, estaba en la zona del 70%,
Y es un tipo de cambio que hoy contrasta con una brecha del 90%. ¿Y por qué? Ahora, Okay. la pregunta Sí. sobre el fondo. Mi sensación es que el Fondo Monetario en ese momento te iba a exigir un acuerdo que de alguna forma descomprima la brecha. Claro. Lo que uno pensaba es que vos tenías margen para comprimir la brecha con un banco central vendiendo bonos en dólares en el mercado contra pesos, y eso en un contexto donde vos abrías el mercado de capitales y dabas una señal de consolidación fiscal y un programa, tenía margen para evitar un salto devaluatorio discreto. Pensá que todavía entonces el tipo de cambio oficial se estaba moviendo a un ritmo igual que la inflación, o sea, no estabas perdiendo competitividad. Ahora, una vez que la brecha cambiaria llegó al 130%, ya la discusión respecto a si vos podías intervenir en un salto discreto del tipo de cambio se modificaba, y es probable que en las discusiones que tuvimos en octubre, noviembre del año pasado, cuando recuerden que la propia Cristina nos mandó al Fondo Monetario con la carta, en ese momento la lógica probablemente implicaba algún salto discreto del tipo de cambio que el gobierno no iba a querer convalidar en el marco de ese programa de consolidación fiscal. Ahora, ¿qué es lo que hubiera pasado? Sí, es difícil de saber. Lo que te queda claro es que una vez que te tiraste a la pileta para transitar sin un programa, arrancó la cuenta de los vencimientos en dólares. ¿Qué pasó en simultáneo? Pasaron dos cosas. El precio de la soja, que había llegado a 600, hoy está abajo de 500, sumado a un gobierno que te avisó que no iba a devaluar, sino que iba a devaluar cada vez menos, y empezó a mover el tipo de cambio con la inflación al 4% y siguió moviendo el tipo de cambio al 1% por mes. Bueno, coordinó un aluvión de liquidación de exportaciones. Esa aluvión de liquidación de exportaciones es lo que estamos viendo acá. Cuando uno mira las barras violetas son las ventas del CIARASEC. Un récord. Es un récord histórico, creo que desde 2002 no tenés estos niveles, 3.500 millones de dólares por mes en abril, mayo, junio y julio. Detrás de eso el Banco Central empezó a acumular dólares, empezó a recomponer las reservas netas, había arrancado el gobierno con 14.000 millones de dólares y tuvo un mínimo de 2.800 millones de dólares. Estábamos jugando con fuego en un momento. Compró 7.300 millones de dólares desde que empezó el año, y la verdad es que todo el mercado es como que se tranquilizó. La brecha cambiaria, que había tocado 130%, había llegado a 53%. Ahora empezaste a mirar que el Banco Central acumulaba dólares, pero menos. Cuando uno mira la acumulación de dólares del Banco Central, la línea roja tuvo un piso de 2.800, ese techo de 7.300 a mediados de julio. En mayo compró 2.000 millones de dólares, los 3.500 que le liquidaron. En junio compró 700, en julio compró 700, y en simultáneo la brecha cambiaria empezó a coordinar una suba. Cuando la brecha cambiaria coordina la suba, el Banco Central vuelve a poner controles de capitales. Los controles de capitales que pone vuelven a generar una pérdida mayor de reservas del Banco Central, que está interviniendo en la brecha cambiaria, y lo que tenemos a partir de ahora es la cuenta, o sea, cómo llegamos hasta fin de año. Por lo pronto, la liquidación de exportaciones estacionalmente cae en la segunda mitad del año. Claro. Todavía quedan cerca de 9.000 millones de dólares de la cosecha remanente, digamos, después hay que ver si salen o no salen. Y cuando uno mira la cuenta, en agosto, en lo que va de agosto, viene comprando algo más de 300 millones de dólares, pero de una liquidación que va a terminar en la zona de 2.500, 2.600. Pero también hay más presión dolarizadora desde la demanda, ¿no? Hay más presión dolarizadora desde la demanda. En realidad, la demanda de importaciones está en niveles altísimos. Cuando uno mira la brecha cambiaria, la verdad que la brecha cambiaria, yo siempre digo, es el principal subsidio cruzado que tiene la economía argentina. Hoy hay un sector exportador que está obligado a vender a 97 pesos y hay un sector importador que está comprando dólares a 97 pesos. Te hago un punto ahí para cerrar el tema tipo de cambio, que obviamente es más que importante, pero ¿qué se puede llegar a exigir con este nuevo programa con el fondo en relación a esto? Digo, tener un tipo de cambio desdoblado es una posibilidad. Por ejemplo, se va a tener que unificar. Si se unifica, ¿qué riesgos hay? Digo, ¿va a quedar entre la brecha y el actual? ¿Va a quedar como el actual, más cerca de la brecha? Digo, ¿qué ves en ese sentido de lo que puede llegar a pasar quizás después, cuando Argentina, en marzo entiendo que están la mayor cantidad de vencimientos, con lo cual habrá que tomar una decisión previo a eso? Hasta marzo no llegas, ahí está la cuenta cómo llegas a diciembre. A diciembre te quedan sin el segundo pago al fondo algo así como 3.500 millones de dólares, y si le pagás al fondo te quedan menos de 2.000.
y tenés vencimientos por 7.000 millones de dólares en el primer trimestre del año entre Fondo Monetario y Club de París. Correcto. O sea, antes de marzo tenés que tener un acuerdo. Yo creería que deberías tener un acuerdo antes del pago de diciembre, que es el 22 de diciembre. Ahora, ¿qué tiene que tener ese acuerdo? La verdad es que ese acuerdo, la primera pregunta es ¿cómo llegás? ¿Con qué brecha y con cuántas reservas en el Banco Central? La segunda pregunta es ¿qué te va a exigir el fondo? Mi sensación es que estás con un fondo que es particularmente laxo. Claro. Estás con un fondo donde la propia directora gerente del fondo avisa a los países que vean cómo usan los DEX, avisa a los países que tienen que ser muy prudentes al momento de manejar los estímulos fiscales. Estamos en un mundo que de alguna forma removió la restricción presupuestaria. Argentina no tiene moneda, no tiene pesos suficientes, no tiene reservas. El acuerdo tiene que estar. Y entonces acá yo abro en 3 escenarios posibles. Escenario más probable es que vayamos a un acuerdo mediocre. Un acuerdo donde el fondo te exija un sendero de convergencia fiscal, no demasiado agresivo. Un escenario donde salgas del ritmo de devaluación al 1% por mes y te muevas a un escenario más parecido a un ritmo de devaluación como la inflación, o sea, vuelvas al intento del crawling peg. Un escenario donde la brecha cambiaria puede comprimir algo, pero puede comprimir poco, y eso es un escenario donde es poco probable que acumules reservas, y es un escenario que te condena un crecimiento bastante mediocre. En los extremos tenés 2 posibilidades. Tenés un escenario, si querés, más disruptivo, donde, yo digo, la disrupción aparece por la demora en la negociación. Yo creo que la demora en la negociación no debería estar, pero si el central sigue perdiendo reservas y la renovación de los vencimientos de pesos se complica, bueno, ahí la presión sobre la brecha cambiaria puede arrancar y podés ir a esa negociación con el fondo con una brecha cambiaria más alta. La negociación va a estar, o sea, que no haya un acuerdo con el fondo no es una opción, pero en ese caso, digamos, la negociación con el fondo te va a llevar a un escenario con más nominalidad, con más inflación y probablemente con un salto cambiario más alto. Yo le doy poca probabilidad a eso, yo creo que el acuerdo va a estar. En el otro extremo, la pregunta es ¿qué es lo que debería ocurrir? O sea, ¿qué sería un programa de estabilización que te permita sentar las bases para un crecimiento? Yo mostraba que el tipo de cambio en Argentina es alto. Los salarios, en la contracara de esto es que los salarios en Argentina están derrumbados, están destruidos. Correcto. Ahora, la competitividad de Argentina en sectores con, si querés, altísima competitividad existe, pero la competitividad argentina está, si quieren, de alguna forma trabada por el propio funcionamiento de la Argentina. Y uno ahí empieza con las pujas distributivas. El sector público y privado, la presión impositiva. Entre nación y las provincias, cómo se distribuye esa presión impositiva. Y fundamentalmente entre sectores, porque hoy lo que tenemos es un esquema donde la combinación de retenciones con brecha, con una economía cerrada, te genera, y precios de tarifas congelados, te genera una situación inédita donde la distorsión de precios relativos se te da con una tasa de inflación que es del 50%. Entonces, cuando vos congelás un precio con una tasa de inflación al 50%, el atraso relativo de ese precio corre muy rápido. Claro. La contracara son más subsidios, cual te complica la consolidación fiscal, y la otra contracara es qué es lo que pasa con la estructura de costos. O sea, si frenamos el precio, los subsidios corren a una velocidad mucho más elevada, lo cual implica un mayor déficit. Eso por un lado, pero por otro lado, aquellos sectores que se quedaron rezagados en sus precios van a querer recomponer el precio que perdieron. Entonces, el problema de la inflación no es solamente la nominalidad a la cual corren los precios, sino que es la nominalidad a la cual corren los precios con esta distorsión de precios que voy a mostrar acá. Fíjense, este gráfico por ahí no se ve demasiado bien. La línea de abajo lo que tiene es la variación interanual del 2020. La barra vertical te dice cuál fue la inflación promedio. La línea horizontal, el eje de la CIF, te dice la variación promedio de los primeros 7 meses del año. Y la línea horizontal, ¿no? Ese 60% de inflación anualizada te dice dónde está el promedio. Ahí está el punto rojo, el nivel general. Fíjense que el punto rojo, los precios el año pasado en promedio subieron 36% y en los primeros 6 meses del año suben un ritmo del 60%. Ahora, en el eje de arriba, en el cuadrante de arriba, ¿no? Digamos, en el noreste, ahí están todos los sectores cuyos precios subieron bien por encima del promedio. Algunos por un driver generado, si quieren, por los precios internacionales de los commodities,
Otros generados por el cierre de la economía y la capacidad para fijar precios en un contexto donde está la demanda protegida. En el sector de abajo, a la izquierda, ahí están todos los sectores cuyos precios subieron por debajo del promedio. Esos sectores, incluyendo las tarifas de servicios públicos, las prepagas, son los sectores que van a presionar para recomponer el margen perdido. Ahora, a ver si te entiendo bien. Si bien entendí esto, lo que digo es, eventualmente vamos a una inflación que es mayor, porque todos van a recomponer sobre un piso de 50 que han quedado atrasados. Ese es el riesgo que vos tenés. El riesgo que vos tenés es que la Argentina se cambie de régimen inflacionario en un contexto donde estás deteriorando el balance del Banco Central, el central tiene pocas reservas, hay muchos pesos pasivos emitidos, sobre todo, digamos, lo que son los pasivos remunerados del Banco Central. Uno dice, ¿esto es una bomba de tiempo? No necesariamente. Hoy devengan tasa de interés negativa. Claro. Pero si le querés poner una tasa de interés alta para estabilizar la demanda de pesos, eso te puede generar un problemón. Ahora, a tu pregunta, ¿te vas necesariamente a un régimen de inflación más alto? Depende de cómo trabajes. En el escenario intermedio, en el escenario donde yo lo que digo es no convalidás un salto discreto del tipo de cambio, vas a un acuerdo con el fondo donde tratás de descomprimir los vencimientos de deuda y das una señal fiscal de mediano plazo, vos podrías mantener la inercia inflacionaria en este contexto, deberías conseguir que aquellos sectores que recompusieron márgenes achiquen sus márgenes. ¿Cómo haces para que ocurra eso? La verdad es que tenés que generar competencia. En una economía cada vez más cerrada es difícil que eso ocurra. Y en Argentina, digo, se dieron algunas cosas como, por ejemplo, subimos los impuestos a las computadoras en mitad de la pandemia. O sea, hay cosas que son raras en el funcionamiento local. Formamos programas de largo plazo con impuestos de una vez, ¿no? También cosas la verdad es que tomamos decisiones cortoplacistas para favorecer a un sector de la sociedad, ni siquiera digo sector productivo, digamos, a un status quo, digamos, que termina teniendo costos muy altos hacia adelante. Acá tenés, en este gráfico, tenés dos cosas. Tenés la línea, las primeras los primeros tres gráficos que están, digamos, 1, 2, 3, de colores celeste, verde y naranja. Esa es la tarifa de electricidad, gas y la tarifa de transporte. Las tres tarifas representaban en su momento, en la convertibilidad, 10% del consumo. Esas llegaron a representar 3% del consumo. Y ahí están los aumentos que intentó hacer Macri, y ahí está el congelamiento tarifario que tuviste desde mediados de 2019. Que ahora la pendiente, como se ve, es mucho más Lo que rápida, estás viendo, ¿no? Es que la pendiente, el atraso tarifario, es en 2 años generaste el mismo atraso tarifario que en el congelamiento de precios de los 3 gobiernos kirchneristas tardaste 6 años para hacer. O sea, la distorsión de precios es cada vez más alto. Lo que ves en el cuadro a la derecha y en lo que ves abajo es la incidencia presupuestaria de los subsidios detrás de esto, y abajo lo que ves es que el superávit energético que habías logrado, si querés, en los últimos 2 años, se vuelve a transformar en deuda. Y vamos a una pregunta ahí, porque obviamente vos hablás de que con el fondo vamos a tener que arreglar una consolidación fiscal más acelerada o más retrasada, después veremos cómo termina siendo eso. Pero, ¿qué significa consolidación fiscal? ¿Aumentamos impuestos? ¿Se reducen gastos? ¿Por dónde va a ir esta consolidación? ¿Se corrige esto? Yo siempre, cuando me hacen estas preguntas, yo siempre trato de diferenciar entre lo que yo pienso que haría y lo que pienso que el gobierno va a hacer. Las dos. Entonces vamos primero con la pregunta tuya, que es qué es lo que el gobierno va a hacer, porque qué es lo que yo haría, creo que no le importa bien, mucho perfecto. A nadie. Yo lo que creo que va a haber un poco y un poco. Yo lo que creo es que en el esquema, el problema que vos tenés es que estás con una presión impositiva altísima, similar a lo de los países de la OCDE, pero con un nivel de informalidad muy alto. Con lo cual, la presión efectiva sobre los sectores formales de la economía es estrepitosa y te genera, digamos, una estructura de costos internos que no alcanza, si querés, para generarte un esquema de competitividad en un contexto de salario recontralicuado, sumado a la incertidumbre respecto a cómo fijás tus precios. ¿Sí? Tus precios, como fijás, de nuevo, con una nominalidad del 50, como armás un flujo de un negocio, de cualquier negocio. Sí. Ahora, en ese esquema, la verdad es que este año el ajuste fiscal vos lo hiciste fundamentalmente licuando. Este año vos, cuando mirás los números fiscales, yo acá tengo... Jubilaciones, salario del sector público, todo eso fue... Lo que uno mira, digamos, en los cuadros de arriba, lo que uno ve es el año pasado, el aumento del déficit fiscal con la pandemia, el gráfico de las líneas a la derecha. En ese gráfico uno lo que ve es que mayo del año pasado el gasto, la línea verde se duplicaba, subía 100% y los recursos subían 0.
En la medida que salimos de la pandemia, los gastos suben poco en términos interanuales, porque estás comparando contra un nivel altísimo, sacaste el IFE, sacaste las ATP, sacaste el gasto COVID, y los recursos, contrastando contra un nivel donde subían 0, lógicamente aumentan y tienen 3 componentes adicionales. Tienen una aceleración de la inflación violenta, tienen además el rebote del nivel de actividad, tuvieron la ganancia extraordinaria que te generó el salto en el precio de la soja, que de nuevo vale remarcar que hoy ya vale menos de 500, pero que fueron cerca de 2.600 millones de dólares, un punto 1,2 del PIB entre retenciones y el impuesto a la riqueza, que el año que viene a priori no lo vas a tener. Salvo que vos me digas que la soja pasa de estos niveles a 800, a priori, digamos, los ingresos en puntos del PIB deberían mantenerse parecidos o algo menores a los de este año. No vas a tener un salto adicional. Entonces, a partir de ahí hay 2 preguntas. La primera es, si las retenciones no suben por precio, ¿pueden subir por alícuota? Yo creo que no tenés margen en un contexto de brecha cambiaria tan alta. O sea, la brecha cambiaria tan alta hace que un productor sojero y en Argentina reciba 1/3 del precio. Bueno, de nuevo, ¿qué es lo que pasa con la brecha y cómo armás ese esquema de estabilización? Hay otros sectores que no tienen retenciones o que tienen retenciones más bajas, incluyendo, si querés, sectores industriales. Yo no sé bien qué es lo que va a pasar ahí. Tiendo a pensar que este gobierno no va a poner las retenciones a la industria y eventualmente puede tener alguna discusión sobre el agro. De nuevo, insisto, no es lo que yo haría. Bien. Segunda discusión es qué es lo que pasa con el impuesto a las grandes fortunas. La verdad que este año ese impuesto generó menos recaudación de la que esperaban originalmente, pero generó medio punto del PIB. Sí. Yo creo que es un impuesto muy disruptivo en términos de que se torna confiscatorio, sobre todo por cómo está armado el impuesto. No tengo tiempo para hablar sobre eso, pero digo, grava las deudas y demás. Bueno, yo creería que no debería estar. Ahora, cuando uno escucha a los políticos en campaña los políticos lo vuelven a poner sobre la mesa, digamos, o vuelven a poner sobre la mesa, más que ese impuesto, una réplica de ese impuesto, es alguna modificación de la alícuota de bienes personales y demás. Mi sensación es que eso no te lleva, no te destraba, con lo cual, en realidad, requerís un plan de shock más integral, pero la probabilidad de que ese plan de shock ocurra, digamos, inmediatamente después de las elecciones, a mi juicio es poco probable, con lo cual lo más probable es que vayas a un programa, si querés, más bien mediocre. Nosotros acá pusimos unos números de ese programa más bien mediocre. Acá, no se ven demasiado. Tenemos armados los dos en los extremos. Acá estamos jugando fundamentalmente con un escenario, obviamente podemos armar los números con más nominalidad o con menos nominalidad. Sí. Probablemente el presupuesto intente mostrar una caída en la inflación de cara al año que viene. Hay que ver qué es lo que ponen como inflación este año. Pero en esta discusión hay 3 precios básicos que tenemos que saber cómo van. Uno es el dólar. Yo no creo que tengas un salto discreto, sí creo que vas a tener una aceleración en el crawling y que el ritmo de devaluación va a ser más parecido al 45-50% el año que viene, pero arrancando en diciembre. La segunda es qué es lo que pasa con las paritarias. Este año los salarios, ahí están los cuadros, no llegué a mostrarlos, pero este año los salarios arrancaron perdiendo contra la inflación y los salarios formales en estos 2-3 meses van a ir un poco por arriba de la inflación y en el punta a punta, en el diciembre a diciembre, probablemente estén parecidos, pero después de haber perdido 20% de la capacidad de compra en los 3 años previos. Por eso la segunda pregunta es qué es lo que pasa con la paritaria y cómo negocias una paritaria de cara al año que viene. Probablemente se intente negociar con el número del presupuesto. Claro. Pero y la última pregunta es qué es lo que haces con las tarifas después de 2 años congelados y otros precios que no estuvieron congelados, pero que congelaste al final, como por ejemplo los combustibles. Entonces, estás en un mundo donde los precios de los commodities tienen una volatilidad altísima, donde la posibilidad de desarbitrar precios internos respecto a los precios internacionales, algún margen hay con la política fiscal, pero ese margen no es infinito. Y en un contexto de distorsión de precios relativos, si el Banco Central tiene que ahorrar dólares para poder transitar y evitar una distorsión monetaria, que finalmente lo que estás haciendo, bueno, la discusión es qué acceso a la importación das. Tengamos en cuenta que hoy tenés un nivel de actividad en la Argentina que está cerca de 9% por debajo del que tenías en 2017, a fines de 2017, principios de 2018, y tenés un nivel de importaciones en la economía que está en la zona de $6.000 por mes. $6.000 por mes
estás hablando de 72.000 al año, que es más o menos el nivel de importaciones que tenía la economía argentina en 2017, Claro, con un tipo de cambio mucho más alto y con un nivel de actividad mucho más alto. Vamos ahí porque nos quedan 5 minutos y quiero hablar de actividad económica, porque obviamente todos están un poco expectantes de qué puede pasar, porque hay sectores que, como bien vos decías, algunos están aprovechando un contexto macro medio raro como para poder, por ejemplo, dolarizarse, entonces se ve un crecimiento desde ahí, por ejemplo, en las importaciones. Ahí tenés un gráfico de la actividad por sectores. Digo, ¿hay ganadores y hay perdedores? ¿Va a haber ganadores respecto a esto? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo es esta salida que tiende a ser muy heterogénea también, no? Yo lo que digo es, primero, la economía entró en recesión en 2018. Sí. Cayó 2 años seguidos y vino la pandemia. El año pasado, con la pandemia, la economía en promedio cayó 9. Ahora, ese promedio incluye una diferencia enorme, que es que en abril del año pasado caía 26 y en diciembre del año pasado caía 2. Claro. Sí, o sea, pero además incluye diferencias sectoriales. Vos tenés sectores como la construcción, favorecida, si querés, con la combinación de precios relativos más brecha cambiaria, o tenés sectores como algunos sectores industriales, o incluso algunos sectores de comercio, bueno, el agro, el agro no por la sequía, pero que han estado, digamos, por arriba de los niveles previos. Y tenés sectores que fueron directamente afectados por la cuarentena, que literalmente cerraron las puertas, como el ejemplo típico es el turismo, que todavía está, si querés, a la mitad de lo que es lo que era el nivel de actividad previo. Entonces ahí hay 2 cosas. Una es qué es lo que pasa con los precios relativos. Sectores que, si querés, como el turismo, se van a ver favorecidos si es verdad que la pandemia tiene un fin y en algún momento, digamos, esta sensación de normalidad se vuelve una normalidad de verdad. El turismo es un sector que va a crecer. Tenés otros sectores, si querés, más asociados al consumo, digamos, doméstico, que mi sensación es que la capacidad para traccionar, más allá del cierre de la economía y la protección, es limitada. El principal problema que tenés para el crecimiento del año que viene es que no tenés dólares. O sea, vos tenés 2 certezas para el año que viene. Una es no tenés dólares suficientes para pagar, con lo cual requerís que te descompriman los vencimientos, pero tampoco tenés dólares suficientes para financiar un aumento adicional en las importaciones, a menos que o bien la niña se corre y la cosecha sea una mega cosecha, o bien el mundo te dé una señal de precios que hoy no luce estar. Lo segundo... O ponemos alguna cosa más a pero ciertos bienes importados. Pero vos le pones una cosa más a ciertos bienes importados y volvés a grabar el crecimiento. O sea, en el fondo el crecimiento usa dólares. Y los dólares hoy no los tenés. Y si usás los dólares que tenés en el Banco Central, el riesgo que tenés es de deteriorar tanto el balance del Banco Central de que te corras a un escenario de inflación más alta. Por eso te decía, en el medio volvemos a poner el escenario con 50 de inflación y en esos números que están ahí tenemos 2 de crecimiento, que es básicamente el arrastre estadístico, pero la verdad es que en los 2 extremos, ya sea el escenario donde seguís de largo y demorás el acuerdo con el fondo y se te escapa la brecha cambiaria, yo no lo pongo como escenario más probable, pero el riesgo está, y el escenario de armar un programa de estabilización de shock, yo le veo bajísima probabilidad. Creo que la política no va a tomar ese riesgo, la verdad que hay que pensar en tomar ese riesgo. Finalmente el Rodrigazo fue eso, el Rodrigazo fue un intento de corregir desequilibrios acumulados en la previa y básicamente el Rodrigazo incluía un salto en el tipo de cambio, un salto en las tarifas, un intento de que la paritaria acompañe y corregir finalmente la distorsión de precios relativos. Inmediatamente después del salto tarifario y cambiario, tuviste, digamos, a Lorenzo Miguel pidiéndote la recomposición de los saberes y eso te cambió de régimen inflacionario y terminaste, digamos, 20 años en una tasa de inflación más alta. ¿Cuál es la principal diferencia respecto a esos episodios de desmonetización que yo mostraba antes? La primera es el mundo es distinto. En los 70 la Argentina tenía que salir a vender al mundo. El problema era la cuota Hilton y el proteccionismo en Europa. Hoy estás en un mundo donde la demanda de productos argentinos está. O sea, y no tenés un problema de oferta. En los 70 el problema era la oferta agrícola rígida. La cosecha había sido la misma entre 1930 y 1995. Claro. Dependía de las lluvias. Claro. Hoy tenés una cosecha que es 4 veces más grande, pero hablo de la cosecha y podría hablar de un montón de sectores con capacidad para abastecer esto en un mundo donde además la virtualidad te ayuda. Entonces lo que digo es, estamos ahogándonos en un vaso de agua por una enorme dificultad para establecer el rumbo y vamos de un extremo al otro, digamos, ¿no? Péndulo, donde pasamos sin escalas de que la inflación
la emisión monetaria no genera inflación y la deuda de pesos no es sin problema, a que solamente conteniendo la emisión monetaria controlamos la inflación y la deuda de dólares no es un problema. Corto. Algo en el medio tiene que haber. Lo último, Marina, te pido 3 conceptos que digas. Paula hablaba en su comienzo en el discurso sobre crecimiento sostenible. ¿Qué necesita Argentina para ese crecimiento sostenible? 2, 3 pautas que podamos colocar. Lo primero, si no tenemos moneda, el ahorro se va. Unos lo llamarán fuga, otros lo llamarán protección. Pero digo, el sistema financiero o el mercado de capitales local no intermedia el ahorro. Entonces, la construcción de una moneda, a mi juicio, es condición necesaria para pensar en cómo generamos un ordenamiento de la economía que te permita un crecimiento sostenido. ¿Viste? La felicidad infinita no existe, yo la llamo desarrollo, pero para desarrollarte sin moneda no vas a ir a ningún lado. O sea, podés tener sectores, podés tener oportunidades sectoriales, digamos, inéditas, pero digo, no como país. Segundo es, la Argentina tiene distintas competitividades, o sea, Argentina tiene sectores altamente competitivos y sectores con muy baja competitividad. Vos no podés pensar un programa económico solamente para los sectores competitivos sin tener en cuenta los sectores de baja competitividad, o sea, el Estado va a tener que estar de alguna forma. Pensar, de nuevo, la presión impositiva sin tener en cuenta el financiamiento del Estado te lleva necesariamente a emisión monetaria que te genera un problema o emisión de deuda que también te genera un problema. O sea, ¿cuál es el rol del Estado? Y cómo manejás a esos sectores, me parece que es una cuestión determinante, lo que no significa que el rol del Estado tenga que funcionar bien. O sea, Argentina, y ahí me voy con la tercera, es salud, fundamentalmente educación. O sea, la verdad es que la discusión es esotérica. O sea, el año pasado, en pandemia, tuvimos las escuelas cerradas durante un año y la verdad que durante un año a nadie le preocupó mucho qué pasaba, digamos, con eso. O sea, hubo lobby para los runners, hubo lobby para el golf, hubo lobby para el tenis. No es que yo no sea deportista, pero lo que digo es, hubo lobby para distintos sectores y las escuelas se mantuvieron cerradas. Mi sensación es que, digo, si no pensás en ese, y eso incluye una discusión sobre el régimen laboral, el estatuto docente, o sea, finalmente las pujas distributivas que yo menciono, sector público-privado, nación-provincias y entre sectores, ¿no? Digo, entre sectores fundamentalmente, porque ahí hay un juego. O sea, cuando un sector tiene un precio bien por encima del equilibrio, hay una transferencia de ingresos del sector que alguien la paga. O la paga el Estado, o la pagan los privados, y termina estando en términos de la estructura de costos del propio funcionamiento de la economía. Y con esas distorsiones, la verdad que la única variable de ajuste que tenés es el salario. Y el salario te genera una variable de ajuste perversa, porque lo que tenés es, por un lado, y ya corto, tenés por un lado sectores con altos ingresos, que si les licuás el salario, con alta productividad, que si les licuás el salario, van a buscar lógicamente irse a ganar más a algún otro lugar, ya sea moviéndose con un avión a otro país, o ya sea virtualmente y cobrándole una cuenta afuera. Y en los sectores de bajos ingresos, la verdad que digo, te faltan capacidades. Entonces, mi sensación es que hay una discusión de fondo que mientras estemos metidos en la grieta no la vamos a poder dar. Marina, muchísimas gracias por haber estado acá. Un lujo y pido un fuerte aplauso. Gracias. Santiago, muchísimas gracias. Marina, muchísimas gracias. Un gusto recibirlos aquí en la ciudad de Rosario en este evento.